Hermanos, buenas noches, hermanas. Cuánto gusto volvernos a ver en esta ocasión y con la ayuda del Señor vamos a continuar este estudio basado en Gálatas. Hemos explicado en los estudios anteriores que el concepto de libertad de Pablo es un concepto muy rico, múltiple, que está muy bien hilvanado con muchas otras enseñanzas de sus cartas. En la carta a los Gálatas se muestra de una manera muy sencilla, podemos decir casi que de pasada, como nuestro texto que nos llevó directamente a la cuestión de la libertad del pecado. Decíamos que Pablo en Gálatas plantea la libertad cristiana en términos de libertad de la ley, libertad del pecado y libertad de la muerte. Y al hablar de la libertad del pecado, nos detuvimos a considerar en qué consistía esta libertad. ¿Qué había hecho el Señor? ¿Qué había planeado para libertarnos a cada uno de nosotros del pecado? Y todo esto estaba estrechamente vinculado con algo que menciona Pablo aquí en Gálatas 2:20, que dice: ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. ¿Recuerdan ustedes que el día de ayer citábamos aquel pasaje que esto mismo es un gran misterio? Misterio quiere decir no algo que permanece oculto para siempre ante nosotros, sino misterio se refiere a una verdad ciertamente rica y compleja, a la cual el Señor nos introduce y nos va revelando a los muchos y al paso del tiempo. Ciertamente concedemos que hay algunos aspectos de los misterios que no llegamos a conocer plenamente. De otra manera dejarían de ser misterios. Y Pablo dice en cierto momento a otros creyentes: noten ustedes qué conocimiento tengo yo del misterio. O sea, Pablo estaba muy bien avesado, muy bien instruido, ni más ni menos que por Cristo mismo, en cuanto al misterio. Y el gran misterio, según la carta a los Colosenses, dice: es Cristo en vosotros. Gran misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Algo que menciona Pablo aquí, años antes de Colosenses, en esta carta, cuando dice: ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por supuesto que Pablo no había pasado mejor vida cuando dice: ya no vivo yo, porque es Pablo el que nos está diciendo esto. Pablo vivo, que nos está, y bastante vivo realmente, con vida eterna, renacido del Espíritu, que nos está diciendo aquí que ha habido una situación en su vida que puede ser marcada a la vez por la muerte y a la vez por la vida. Cristo ha muerto, Pablo ha muerto al mundo, nos diría más adelante en esta carta: ha sido crucificado al mundo y el mundo para él. Pero está vivo para Dios, y lo que ahora vive en su cuerpo, aquí la palabra carne, noten otro de los matices que la palabra carne tiene en ocasiones. Pablo se refiere a la carne como a esta tendencia pecaminosa, esta naturaleza pecaminosa que todos nos cargamos encima. En ocasiones se refiere a la vida en el cuerpo, a veces se refiere a la vida física, a veces se refiere al cuerpo simplemente. Aquí, cuando dice lo que vivo en la carne, es lo que vivo yo cotidianamente en esta vida presente, lo vive en la fe del Hijo de Dios.
Fíjese que la frase fe del Hijo de Dios, quizás ustedes se la han encontrado ya en varios lugares, no solamente en Gálatas. La fe del Hijo de Dios. Una frase en este sentido difícil de comprender, ¿verdad? La fe, yo vivo por la fe del Hijo. En un sentido podemos decir la fe que me da el Hijo. Pero en otros sentidos la palabra pistis, fe, también tiene un sentido que probablemente podría caber también aquí, que es fidelidad. Y podría decir de esta manera, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fidelidad del Hijo de Dios que se entregó por mí. Y como que parece cuadrar muy bien, ¿verdad? Es el Dios fiel que se da por nosotros. De otra manera, cuando dice yo vivo por la fe que me da el Hijo porque se entregó por mí, bueno, también podría caber porque la fe es el resultado. La fe es algo comprado, conseguido con la muerte de Cristo. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo define de una manera muy sencilla y a la vez compleja esta vida presente del cristiano que está marcada en primer lugar, porque es lo primero que Pablo menciona en Gálatas 2:20, yo vivo en el Hijo y el Hijo vive en mí. Dice, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. El poder del Mesías está en él. El poder santificador, el poder vivificador, el poder que le llevó a Pablo de la muerte a la vida está en él. Y vive en ese poder, en ese energizar del Espíritu Santo en su vida. Y nosotros, hermanos, es para nosotros lo mismo. Vivimos exclusivamente en el poder energizante del Hijo de Dios. Esta no es la única mención en Gálatas donde se refiere él a esta presencia de Cristo que vive en él, sino si damos vuelta nosotros a la página en el capítulo 3 y versículo 26 y 27, volvemos a tener una idea un poco más profunda de esto. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, el Mesías, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Es una preciosa imagen del Cristo que vive en nosotros. La imagen del vestido que uno se envuelve, como un vestido que nos envuelve, revestidos del Mesías. Ahora, noten ustedes que este bautismo en el Mesías, ciertamente, hermanos, el bautismo en agua tipifica estas cosas. El bautismo en agua es un signo visible de la gran realidad invisible que nosotros poseemos por la voluntad de Dios, la presencia de Cristo. O sea, ser bautizado en Cristo va mucho más allá del mero rito del bautismo y nos involucra en la persona misma del Señor. Por supuesto, con cambios muy importantes, como pasaría a decirnos el versículo 28, que dado que estamos revestidos del Mesías, dice, no hay judío ni griego. Aquella antigua y terrible división entre judíos y gentiles creada por la ley es derribada y esta pared étnica, vamos a llamarla de separación, desaparece. Y luego dice, no hay siervo ni libre. El problema del estatus social que divide también a los hombres es derribado.
No hay judío ni griego, porque dice la carta a los Efesios que de los dos ha hecho un solo y nuevo hombre, rompiendo la pared intermedia de separación, eliminando a la vez la ley hecha en mandamientos. Por supuesto que tiene que ser derribada para que la pared de separación entre unos y otros sea una realidad. Pero dice que también esto crea una especie como de nivelar de Dios entre creyentes. No hay diferencia étnica, no hay diferencia social desde el punto de vista de la asamblea cristiana, de la nueva comunidad de Dios, por supuesto. Y en tercer lugar, tampoco hay diferencia de género. Noten ustedes, dice, no hay varón ni hembra. Aquella antigua maldición que leemos nosotros en Gálatas capítulo 3, donde la mujer fue puesta abierta deliberadamente bajo la sumisión del hombre, termina. Y la antigua igualdad que había entre hombre y mujer es restaurada en el Señor. Si notamos nosotros en el libro de Génesis, Elohim crea al hombre en singular. Y luego, como si pusiera un par de puntos y dice, varón y hembra los hizo. O sea, el varón y la hembra juntos forman al hombre. Y es a este hombre compuesto de varón y hembra a quien Dios, Elohim, bendice y les dice que se enseñoreen de la tierra, que la cuiden, que la cultiven, que la exploten convenientemente, luego que se multipliquen. Es una bendición que no es dada solamente al varón, es una bendición que corresponde a la hembra y al varón, porque en ambos está la imagen de Dios. Y porque ambos se necesitan para semejante tarea. A esto le llaman los teólogos el famoso mandato cultural. Sabemos nosotros lo que ocurrió en la caída, cuánto vino a dañar la relación entre hombre y mujer y la relación entre hombre y hombre, cómo es que la distancia que se generó por el pecado de Adán separó realmente al hombre de Dios y al hombre del hombre, y el hombre se volvió el peor enemigo del hombre. Y podemos verlo en el primer gran pecado que se comete, que menciona la Escritura, aparte de la rebeldía de ellos dos, es la muerte de Caín a manos de su hermano. Y toda una serie de males se desatan a partir de esto. Por supuesto, entra la muerte en el mundo. Se crea la sociedad patriarcal. Y hombres y mujeres sufren de una terrible distancia. En Cristo Jesús, dado el revestimiento de Cristo, el Señor vuelve a poner al hombre y a la mujer al mismo nivel. Vuelve a poner a los hombres, no importa su raza, en el mismo nivel. Vuelve a colocar a los esclavos y a los amos en el mismo lugar. Y sería fascinante ver, no sé, en la iglesia primitiva, cuando se reunían los cristianos a comer juntos, que nos encontrábamos ahí en la misma mesa al amo y al esclavo, diciéndole el amo al esclavo, el esclavo al amo, perdón, hermano, ¿me pasas los frijoles, por favor? En lugar de estar el esclavo parado detrás del amo hasta que terminara de comer, realmente esta situación entre la comunidad cristiana se vino abajo y por primera vez los hombres podían verse como iguales, como lo que eran ante la presencia de Dios. Y bueno, este ser revestido de Cristo fue lo que dio esta oportunidad.
preparó internamente al creyente, porque desde un punto de vista humano, ningún amo soltaría nada más porque sí sus privilegios y permitiría que los esclavos lo tutearan y le dijeran que le pasara las tortillas. Y luego termina diciendo, y si vosotros sois del Mesías, sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Puede ser que muchos no seamos judíos, pero sí somos israelitas, sí somos hijos de Abraham, pertenecemos a la simiente espiritual verdadera de Abraham. Como podemos nosotros leer en el versículo 16 de este mismo capítulo, dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia o a su simiente, es lo mismo. Ahora noten ustedes la exactitud de la Escritura en cuanto a singulares y plurales. Dice, no dice y a sus descendencias como de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Como ustedes pueden notar, es un versículo asombroso. La descendencia espiritual, real, verdadera de Abraham por antonomasia es Cristo mismo, y nosotros podemos entrar a esta familia real por medio del revestimiento de Cristo, a través de que Cristo está en nosotros y nos ha revestido de su persona y de su justicia. Dice, todos vosotros pues sois uno solo en Jesús el Mesías. El Señor reintegra en uno a aquella comunidad que se perdió y vuelve a adquirir, pero ahora con un gran poder, este carácter de la imagen que refleja la imagen del Señor, que es trino y uno. Entonces, esta enseñanza está en Gálatas aquí también. Ahora bien, siguiendo el hilo de lo que veníamos explicando el día de ayer con respecto a esto nuevo, a esto que se crea en nosotros, estábamos hablando, ¿recuerdan?, sobre el nuevo nacimiento. Y decíamos nosotros que en aquel diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo se estaba anunciando algo magnífico. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este revestimiento de Cristo, hermanos, hermanas, este Cristo que vive en mí, tiene que ver, por supuesto, con el lugar al cual el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo vienen a vivir en el creyente. No quiero entretenerme aquí para ver cómo construimos, cómo hicimos este paso de Gálatas 2:20 a Juan capítulo 3:16, pero ustedes estoy seguro que lo recuerdan, ¿verdad, hermanos? El punto es, esta conexión necesaria entre el Espíritu de Dios y nosotros, ¿cómo se da? Viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu de Cristo a vivir en qué parte del creyente. Viene a vivir en el hombre natural, como lo llama Pablo, el hombre pecador, el viejo hombre. Porque en Adán eso es todo lo que somos, carne. Aquí carne en el sentido de rebelión, carne en el sentido de ser llevados por el instinto. ¿A dónde viene a habitar? ¿O será que Dios prepara su propio espacio en nosotros para poder vivir? Porque Dios no tiene comunión con el pecado y con la rebeldía. Y el hombre viejo es inherentemente rebeldía, obstinación y oposición contra Dios. El pensamiento
de este ser interno que nos llevamos, dice, es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y nos diría nuestro Señor, ni tampoco quiere. ¿Recuerdan cómo decía nuestro Señor, no queréis venir a mí para que tengáis vida? O sea, es una oposición muy grande de poder y de querer. Dos situaciones que se restauran cuando nuestro Señor, energizándonos y preparándonos para tener nuestra salvación como algo precioso y cuidarla, dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor porque Él es, porque debido a, o podemos nosotros cuidar nuestra salvación con temor y temblor porque Dios nos da el querer y el poder. Porque decíamos, ¿de qué nos sirve que podamos si no queremos? ¿O de qué nos sirve que podamos pero no queremos? ¿O que queramos pero no podemos? Pero Dios nos da las dos cosas. Este lugar al cual el Señor ha decidido que va a ser su morada en nosotros, es ni más ni menos este espacio que Él mismo crea y que hace nacer en nosotros de lo alto. Este ser que se parece a Él, que coincide con Él, que le dice sí incesantemente, que no transige con el pecado, que no se corrompe. Este es lo que Pablo llama el nuevo hombre. También en la carta a los Romanos lo llama el hombre interior. Este es el sitio que el Señor crea, algo que desciende de arriba, algo nuevo. El profeta Ezequiel nos diría, pondré yo espíritu dentro de vosotros. Y luego dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Primero crea al hombre nuevo o al espíritu nuevo y lo coloca, y luego Él viene a vivir en nosotros en este preciso orden. Esto, por supuesto, esta realidad del hombre nuevo, cuya naturaleza es impecabilidad, incorruptibilidad, plena aquiescencia con el Señor, deliberada fidelidad al Señor. Está puesta en nosotros, ciertamente. Es este hombre nuevo el que nos permite entender la palabra de Dios. Este hombre nuevo, este espíritu nuevo que nace, porque algo nace, decíamos el día de ayer, en el nuevo nacimiento. Algo nace del espíritu de la misma manera que nace aquello de la carne a través de nuestros padres, porque recuerdan cómo decía el Evangelio de Juan, que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay algo nuevo en nosotros, en el nuevo nacimiento, que no estaba antes. Y por la gracia, este Espíritu, esta entidad que crea Dios en el nuevo nacimiento, es puesta para utilizar el verbo del profeta Ezequiel dentro de nosotros cuando dice yo pondré mi espíritu. Este poner también podemos entenderlo como un injertar. Y convertirse esta nueva entidad en nosotros. Y nos damos cuenta que después de este nuevo nacimiento ocurre un cambio
en nosotros en el sentido de que ahora podemos entender la palabra de Dios. Adquirimos una nueva sensibilidad hacia Dios. Lo amamos, nos entristece profundamente el pecado que todavía se comete dentro de nosotros. Nos conmueve profundamente la palabra y hay un sentimiento de ir hacia Dios continuo. Hay un proceso de oración continuo, un estar conectado en nuestro espíritu con Él. Y esto es la experiencia de cada auténtico cristiano y cristiana. Y es creciente. No nos estorban las actividades del día. Si a veces nos distraemos en las cosas que estamos haciendo en nuestro trabajo, apenas existe un hueco, regresamos a él. ¿No es cierto? Volvemos en nuestro pensamiento. Lo tenemos presente. Le podemos decir 1,500 veces al día: Señor, yo te amo. De este pecado voy a pasar a hablar en un segundo, pero porque lo cometemos. Y dice, si alguno dice que no ha cometido pecado o que no peca, se engaña a sí mismo. Y esto lo dice Juan cuando ya era bastante grande, a sus 90 y tantos años, cuando escribe esta primera carta donde nos dice esto precisamente. Nos dice que si alguno dice que no ha pecado, dice, lo hace a él mentiroso, pero que nosotros podemos ir a él porque él está como nuestro abogado. Y por primera vez en la vida, dado este nuevo nacimiento, se despierta un aborrecimiento hacia el pecado, un reconocimiento continuo. Ya no somos como fuimos antes de este nuevo nacimiento, que poco nos importaba pecar. Si acaso nos remordía la conciencia un rato. Ahora no existe nadie más sensible a la realidad del pecado que un cristiano que ha nacido de nuevo. Y nos conectamos una y otra vez con Dios para repasar nuestros actos y nuestras palabras y ponernos en paz delante de Él al confesarle lo que somos y ponernos de acuerdo con los creyentes y con las personas a quienes probablemente ofendimos y restituimos. El Señor está continuamente presente y resulta que la unión que tenemos con Él, como por ejemplo de esta noche, esta reunión de sus santos en la presencia de Dios, que si nosotros pudiéramos ver esta noche qué es lo que está pasando aquí, desde un punto de vista cósmico, nos encontraríamos ante la presencia luminosa del Señor y sus muchos ángeles. Estamos nosotros en asamblea con el Señor. Pero no piensen ustedes que cuando se van a sus casas la asamblea termina con el Señor. La asamblea continúa. Estamos permanentemente en asamblea delante del Dios viviente. Esta es la realidad del hombre nuevo. Esta y otras muchas cosas maravillosas. Él se hace presente en nosotros porque Él está fluyendo como ríos de agua viva internamente, siempre, siempre, siempre. Anotábamos también el día de ayer que, de acuerdo a Romanos capítulo 6, donde se habla
del viejo hombre, porque así como hablamos del nuevo hombre, la nueva criatura, el hombre interior, porque también se le llama así, la mente, en Romanos capítulo 7, vamos a pasar a verlo ahora, la mente santificada. Así como hay esto, queda todavía una contraparte pendiente en nosotros que la llama Pablo aquí el hombre viejo. Y decíamos, el hombre viejo ha sido crucificado. Y apuntábamos, crucificado no quiere decir muerto. Crucificado quiere decir reducido. La palabra catargeo que se emplea aquí, que a veces se traduce equivocadamente, creo que en la Reina Valera como destruido, ¿verdad? Cuando dice en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera destruido, dice, ¿verdad? Bueno, catargeo ciertamente tiene esta connotación, pero también significa reducido a la impotencia. Y siempre el contexto es el que domina en cuanto a las decisiones exegéticas, en cuanto a las decisiones de traducción. El contexto manda. Una palabra no puede tener siempre el mismo significado. Si nosotros consultamos un diccionario griego-español, ya sea bíblico o no, nos vamos a dar cuenta. El mismo diccionario de la lengua castellana, el de la RAE, nos vamos a dar cuenta que las palabras tienen muchos significados. Cuando aplicamos uno y cuando aplicamos otro, el contexto nos dice. Se nos habla, por ejemplo, en Hebreos de que Satanás fue destruido, ¿se acuerdan? Pero también está equivocada. Satanás es reducido. Satanás es puesto en sujeción, que eso quisiera decir catargeo, y si me permiten ustedes, pongo a su consideración que este sería el significado aquí. La Biblia textual en la tercera edición traduce desactivado, lo cual también me parece una magnífica lección. El hombre viejo está crucificado para que el cuerpo de pecado sea desactivado. Es decir, el cuerpo acostumbrado al pecado, el cuerpo utilizado continuamente antes de nuestra conversión por el hombre viejo como instrumento a través del cual expresa su rebelión y su voluntad, viene a ser desactivado. Y por primera vez los creyentes somos aquellos que podemos presentarnos delante de Dios presentando nuestros miembros. Por eso nos dice aquí, presentad vuestros miembros, presentad vuestros cuerpos. Esta es la razón, porque el cuerpo ya no será más indiscriminadamente el objeto, el instrumento de pecado de este hombre viejo que también identificábamos con la famosa sarx. La palabra griega que Pablo utiliza aquí en Romanos 6, 7 y 8 para significar esta naturaleza pecaminosa que nos traemos encima todos. Esta consecuencia del pecado de Adán, este pecado que nos ha constituido pecadores, pecadores por antonomasia, pecadores con itinerario, consuetudinarios. Esta es la realidad. Y cuando dice crucificado, quiere decir que ha sido frenado. Ahora bien, fíjense que está vivo, crucificado todavía está vivo, mientras el ladrón en la cruz seguía clavado a aquella cruz, seguía vivo y podía proferir blasfemias y decir cosas horribles contra el Señor. O mientras el Señor estuvo crucificado, podía bendecir a su Padre y podía decirle a ese mismo ladrón que estaba a un lado o al otro, le dice, hoy estarás conmigo. Uno maldecía de los ladrones, el otro decía, Señor, acuérdate de mí cuando tú llegues a tu reino.
Estaban crucificados, pero no muertos. La muerte llegaría más adelante, tanto para los ladrones como para nuestro Señor. Ahora bien, no pudo Cristo el Señor haber quitado definitivamente este viejo hombre, matándolo, porque al matarlo se acababa el problema del pecado, decíamos ayer. Pero el Señor ha decidido dejarlo en nosotros, sabiendo perfectamente que se genera una tensión interna, que es la que todos experimentamos, entre este sí y no que damos a Dios. Tan está presente este mal en nosotros que el Señor dice: haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Esta tensión que se genera entre el viejo hombre y el nuevo hombre, lo cual está perfectamente justificada en nuestra experiencia cotidiana, es también la razón a través de la cual el hombre nuevo se perfecciona. El sufrimiento que se provoca, el enfrentamiento que tenemos dentro de nosotros mismos con esa fuerza de sí y esa fuerza de no, desde el punto de vista del Espíritu Santo que nos habita, es una necesaria guerra. De la misma manera como nuestro Señor, y fíjese cómo los creyentes venimos a parecernos tanto a nuestro Señor, que dice que por el sufrimiento aprendió la obediencia. Este es un versículo tremendo. No porque nuestro Señor fuera imperfecto, pero nosotros sí lo somos. Y a través del sufrimiento, este nuevo hombre alcanza su poder y alcanza su perfección. Por esto Dios lo ha dejado en nosotros. Dios pudo haber quitado a este hombre viejo, pero las experiencias que tenemos nosotros contra nuestro propio mal, el descubrimiento que llegamos a hacer nosotros de nuestra propia maldad, es absolutamente necesario para la madurez, para el conocimiento de Dios, para la alabanza de Dios, para la manera como tratamos a los demás que nos rodean con sus debilidades, porque entonces podemos vernos nosotros mismos como débiles y tener compasión y tener misericordia de los demás que son como nosotros. De otra manera los veríamos por arriba del hombro. Nosotros que sí cumplimos con tales leyes, pero los otros no. Gracias te doy, Señor, que no soy como este pobre diablo publicano. ¿Se acuerdan de la oración del publicano? Aquel cuando el publicano finalmente desde atrás, desde donde estaba, dobla seguramente la cabeza hasta el suelo y le dice: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y pregunta el Señor: ¿quién de los dos salió justificado? Pero esta humildad que necesitamos viene solamente de ser descubiertos de la realidad interna de esta iniquidad que heredamos de Adán, de este corazón que es perverso y que se corrompe. Y como dice la Biblia textual, fíjense qué interesante dice, bueno, creo que también dice en otras versiones, en Jeremías capítulo 17, y versículo 9, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. Incurable. ¿Quién lo conocerá?
Y este corazón, este lev en hebreo, este cardías en la Septuaginta, significa este ser completo del hombre. Corazón incluye alma y espíritu. Es incurable. Que si nosotros pudiéramos sanar este corazón enfermo, ay, hermanos. Pero esta es precisamente la obra de Dios. Y el hombre viejo, en el poder del Espíritu Santo, que está en el hombre nuevo, desata una serie de procesos internos, una serie de dinámicas de confrontación. Nos daríamos cuenta de que no es como mucha gente dice, bueno, es que yo no soy malo porque yo no le hago mal a nadie. Porque esta confrontación lo que lleva realmente es a darnos cuenta del monstruo que llevamos adentro. Monstruo, no menos. Nos ha deformado de tal manera el pecado de Adán que nos ha vuelto una monstruosidad. ¿De qué somos capaces, hermanos? Somos capaces de todo cuando las circunstancias se dan. Nos sorprendemos, por ejemplo, en pleno siglo XX, en 1945, de las atrocidades de los nazis, la ciudad más culta de Europa en aquellos años. Recordamos a aquellos filósofos, recordamos a Hegel, recordamos a Kant. Recordamos los avances de la ciencia médica, de la tecnología para los años 1932, 1945, impresionante. La gente más culta del mundo probablemente eran ellos, y vemos nosotros hasta dónde pudieron llegar y cuánto se desbarrancaron en la impiedad, en la maldad, en la crueldad. Cómo perdieron la razón y perdieron todo para convertirse en carniceros. Y recordamos también aquellas masacres que se desarrollaron en aquellos mismos años en la zona de Bosnia. Recuerdan ustedes, con aquel Pavelić, con aquel obispo católico Stepinac, matanzas que todavía se volvieron a repetir en 1980 y tantos. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? ¿Hasta dónde puede manifestarse este monstruo que nos traemos dentro? Dios se encarga de que lo veamos para que sepamos realmente quiénes somos, qué tan profunda es nuestra maldad, porque cuando lo hacemos, aparte de que el Señor nos muestra su gran misericordia, que siendo así nos recibió, podemos nosotros pues recibir a los demás que padecen de estas mismas cosas. Entonces, esta guerra interior es necesaria. Además, esta visión del hombre viejo y del hombre nuevo es la única manera que tenemos nosotros de explicar esta tensión profunda que vivimos los cristianos. De esta nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 7, que quiero que pasemos a considerar. El capítulo 7 de los Romanos, hermanos y hermanas, podemos decir que se divide en tres partes. De los versículos 1 al 6 habla acerca de la libertad de la ley con el símil del matrimonio. En los versículos 7 al 15, Pablo
expresa cuál era su situación cuando él era fariseo bajo la ley. Y desde el versículo 15 hasta el versículo 25, Pablo está hablando de su situación como creyente. ¿Por qué decimos estas cosas o en qué lo fundamentamos? Si nosotros vemos con cuidado todos los verbos griegos que se emplean desde el versículo 7 hasta el versículo 14, nos damos cuenta de que todos están en pasado. Todos reflejan la experiencia anterior de Pablo y esto es sistemático. Por ejemplo, para darles unos ejemplos, noten ustedes cómo Pablo se refiere a su vida anterior. Dice, versículo 7, la ley es pecado de ninguna manera, más bien no conocí el pecado, no conocí, tiempo pasado, el pecado, sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido, tiempo pluscuamperfecto, la codicia, si la ley no dijera, tiempo, ¿qué tiempo es? Dijera. Imperfecto. Tiempo pasado. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo, pretérito, en mí toda clase de codicia, pero sin la ley el pecado está muerto. Así que en un tiempo yo vivía, tiempo pasado, sin ley, pero cuando vino tiempo pasado el mandamiento, el pecado revivió tiempo pasado. Y yo morí, tiempo pasado. Pablo nos está contando cuál fue su experiencia con la ley, cómo la ley lo despierta en él pasiones terribles, porque para esto fue dada la ley, no para santificar a nadie. Mentira los que nos dicen que la ley fue algo así como un freno a los caballos para retener la maldad del hombre. No, la ley fue dada con un efecto contrario. Vean ustedes, por ejemplo, el capítulo 5 rápidamente y el versículo 20 que dice de Romanos, así la ley entró para que el pecado abundara. Y el pecado crea una profunda conciencia de culpa y de pecado. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, entonces lo bueno llegó a ser malo para mí. Lo bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera, al contrario, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Noten ustedes, todo esto es tiempo pasado. Pablo está expresando cuál era su situación como fariseo bajo la ley. Pero a partir del versículo 15 en adelante, todos los tiempos verbales son presentes, todos, sistemáticamente. Lo que significa que Pablo está hablando ahora, nos va a hablar de su experiencia como cristiano. Y comienza diciendo algo que va a mostrar de inmediato esta tensión que Pablo tenía y que nosotros tenemos. Dice, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Vamos a entrar un poquito nada más en este argumento del apóstol. Fíjense, en primer lugar, en el versículo 15 dice, no hago, dice, porque lo que hago no lo comprendo. En primer lugar, Pablo dice, yo estoy haciendo algo que no comprendo. O
sea, Pablo se adjudica este hacer. Lo que hago, no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Noten ustedes, 3 veces Pablo dice que él es el autor de una serie de acciones que él aborrece, que no le gustan, que no está de acuerdo con ellas. Y aquí podemos ver una capacidad de juicio ya en Pablo que dice, hay cosas que yo estoy haciendo que no me gustan, cosas que aborrezco. Y si lo que no quiero, esto hago, 4ª vez que Pablo afirma que es el autor de estas malas acciones, apruebo que la ley es buena. Ahorita vamos a ver este puntito. Dice el 17, así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Y entonces, en primer lugar, le decimos, pero Pablo, ¿cómo puedes tú decir que no eres tú el que hace eso? Si 4 veces nos acabas de decir que eres tú el que lo hace. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Pablo dice, ya no soy yo el que hace? Pero entonces le adjudica Pablo a algo estas acciones negativas, tanto que Pablo se deslinda. Ya no lo hago yo. Pablo no se contradice, ciertamente, pero Pablo está señalando a algo más, que es el autor de esas malas acciones que Pablo detesta, aborrece y censura. Dice, es el pecado el que mora en mí. Y puede sonarnos muy abstracto el pecado, pero Pablo lo va a definir muy bien. Pero ciertamente este pecado es algo así en este momento, en este punto del pasaje, algo así como una fuerza interior negativa que hace o que mueve a Pablo, que Pablo reconoce que es el autor. Ahora, ¿cómo es posible que Pablo diga desde el comienzo que él es el que hace lo malo, cuando va a terminar diciéndonos que no es él, sino el pecado? Bueno, lo que tenemos aquí es justamente la unión del mal que está en él y el bien que está en él, que le permite ver que lo que está haciendo está mal. Pero no son 2 entidades diferentes. Pablo no es un psicótico que vive en una doble personalidad, que dice que él hace una cosa y al rato, acto seguido, nos dice que no fue él, sino que fue el pecado, que es en este momento una abstracción. Y entonces pasa a explicarnos en el versículo 18, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, aquí referido carne, justamente como puede ser aquí de 2 maneras, entendido que yo sé que dentro de mí no mora el bien, dentro de mi cuerpo no mora el bien, en lo profundo de mi ser no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. O sea, si ustedes notan, poco a poco Pablo está pasando a entender que hay una doble situación en su vida que no existía antes,
como también en nuestras propias vidas antes de ser creyentes poco nos importaba el pecar o no pecar. Y llega un momento en que la conciencia de nosotros se cauteriza y más bien comenzamos a disculpar nuestras iniquidades y nuestros males y todas las cosas malas que hacemos. Las disculpamos, le echamos la culpa a las circunstancias, a la formación. Es que mi papá no me quería. Es que mi mamá siempre estuvo ausente de mi casa. Pero aquí Pablo no se disculpa en este sentido, pero comienza a plantear una situación interna, hermanos, como si hubiera dos Pablos dentro de esa persona. Un Pablo que sabe que lo que el otro Pablo está haciendo está mal, pero Pablo no es un psicótico, porque entiende que las dos cosas están dentro de él que forman una sola persona. Entonces no dice el otro Pablo. O como los de personalidad dividida, que de momento aparece, toma el control de la persona, otro ser, el perverso, el Pablín, vamos a llamarlo, Pablo y Pablín. Pablín es el malo perverso que hasta cambia de voz y dice que hace, torna y vuelve. Pero de repente como que entra el Pablo y dice, no, ya no soy yo el que hice aquello, yo no sé qué está pasando. Y entra el otro y le dice, no, sí. Típico de los esquizofrénicos, ¿verdad? O sea, no tenemos esto aquí. No hay un desconocimiento entre Pablo y Pablín, sino el perfecto conocimiento de Pablo de dos situaciones internas contrapuestas. Hay una perfecta cordura, diría, por primera vez alguien en este mundo estaba comenzando a ser consciente de algo que la inmensa mayoría o todos no pueden ver. Pablo distingue el bien dentro de él, el bien verdadero, el bien de Dios, a diferencia del bien humano. Dice en el versículo 19, pues no hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero. Hay un bien que Él quiere. Y este bien no es el bien en general, sino, insisto, es el bien de Dios, el bien desde el punto de vista de Dios, el bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Distinto al bien humano que siempre es convenenciero, que siempre busca lo suyo. Este es un bien diferente. El bien que quiero, sino el mal que no quiero. El bien que quiero, el mal que no quiero. Pero Pablo sabe que todo esto surge de su sola persona. Esto hago. Y si lo que no quiero, versículo 20, esto hago, ya no obro yo mismo. Insiste, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. Dice, el mal está en mí. Si lo traducimos en términos de hombre nuevo y hombre viejo, tenemos al hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y tenemos nosotros a este hombre viejo crucificado, que significa la rebeldía epitomizada. Y dice que este mal se convierte, tiene la fuerza de una ley. Este pecado, Pablo dice, ya definiéndolo un poco más en su perfil, dice, este mal que está en mí, este pecado que está en mí,
funciona como una ley. Háganse de cuenta, hermanos, como la ley de la gravedad. Siempre va a funcionar así y no podemos ir contra ella. Y dice luego, noten ustedes, aquí está la presencia del hombre nuevo. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Primera mención del hombre nuevo, aquí Pablo lo menciona como hombre interior. ¿Y por qué digo yo que el hombre interior es sinónimo del hombre nuevo? Pues porque la carta a los Efesios, si me permiten ustedes, y discúlpenme que esto se vuelve un pelo teológico y medio complicado, pero ya voy a terminar. Miren ustedes, Efesios capítulo 3. Dice Pablo en el versículo 17. Desde el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Noten ustedes cómo este hombre interior que se menciona aquí es idéntico al hombre interior que se menciona en Romanos capítulo 7, donde decíamos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Hay algo que distingue al hombre interior del hombre viejo? Porque el hombre viejo dice, la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a Dios ni tampoco puede, pero resulta que este hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Ven ustedes el contraste? Y si regresamos a Efesios capítulo 3, donde dice que Él dobla su rodilla para que Dios fortalezca con poder al hombre interior. Es este mismo contexto en el que Pablo menciona en el capítulo 4 de Efesios al hombre nuevo. Y hermanos, de las muy pocas cosas en las cuales hay unanimidad entre los comentaristas bíblicos es esta, de que este hombre interior que se menciona aquí en el 3:17 es idéntico al hombre nuevo que se menciona en el capítulo 4 y versículo 22 de Efesios. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y noten ustedes la importancia de esto, porque si realmente es cierto que en Romanos capítulo 6 el hombre viejo está muerto, entonces ¿para qué nos está pidiendo aquí que nos despojemos de él? ¿Que nos despojamos de un cadáver? ¿Que no tiene ninguna influencia en nuestra vida porque está muerto? ¿O nos está diciendo que nos despojemos de él porque significa una real y verdadera carga en la vida? Despojaos del viejo hombre que está corrompido. No dice que estuvo corrompido, sino que está corrompido por los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten que el nuevo hombre no es una buena voluntad humana, no es una tendencia, una actitud que nos está pidiendo Pablo que tengamos, una buena voluntad hacia las cosas o hacia las personas. No es algo que provenga del hombre, sino es algo que Dios hace. Por eso dice que el hombre nuevo es creado. No es una remodelación del hombre viejo la salvación. La salvación no depende en la regeneración del hombre viejo. No es la regeneración de estas tendencias pecaminosas nuestras. No es una obra de remodelación, es una obra de creación. Dios crea algo nuevo que no estaba antes.
Y lo crea no a partir de algo nuestro humano, sino es algo que viene de lo alto. Si no nacéis de lo alto, no veréis el reino de Dios. Y esto que es nacido del Espíritu es esto de lo que viene hablando el apóstol Pablo aquí. Creado según Dios en dos cosas que por supuesto el hombre adámico, el hombre descendiente de Adán perdió, que es la justicia y la santidad de la verdad. Entonces Cristo realmente reviste al hombre nuevo de su justicia. Entonces Cristo aclara los ojos del hombre, de este mismo hombre, para que vea, para que entienda la verdad, para sacarlo de la vida de la mentira. Noten ustedes cómo sigue diciendo el versículo 25 de Efesios 5. Por tanto, desechando la mentira, santidad de la verdad, por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Entonces comienza una serie de mandamientos de dejen esto. Dejen esto otro, dejen de gritarse, dejen de ofenderse. Dice, el que hurte no hurte más, sino trabaje haciendo con sus propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los creyentes. Versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira y grito airado, maledicencia, sed bondadosos unos con otros. ¿Se dan cuenta ustedes por qué está dando este mandamiento? Porque están estas cosas todavía presentes en nosotros. Porque son el producto del hombre viejo que está en nosotros. Pero como el hombre nuevo está destinado a crecer, noten ustedes, los vuelvo a hacer saltar a la carta a los Colosenses, donde Pablo nos habla de este nuevo hombre. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 9, 10, dice: no mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Hay un crecimiento en el hombre nuevo hasta un conocimiento pleno. Y noten ustedes el parecido de esto con aquella situación de revestidos de Cristo que dice, donde no hay judío ni griego, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo en todos. La vida del creyente es, como decía aquel proverbio, como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Porque con una sola ofrenda está haciendo perfectos para siempre a los que está santificando. El Espíritu Santo va provocando en el hombre nuevo, que de suyo es perfecto, va provocando una excelsitud en esta perfección. Así como Cristo, que era perfecto, pero por la obediencia, pero por el sufrimiento aprendió la obediencia, imagínense ustedes, el hombre nuevo de igual manera, guardando todas las proporciones del caso, porque el hombre nuevo es un ser creado y Cristo no, va creciendo. Es decir, ¿qué tenemos aquí? La garantía de que el Señor va a hacer que sobrepasemos nuestra iniquidad. Porque este crecimiento del hombre nuevo es proporcional
a la disminución y finalmente a la muerte definitiva del hombre viejo. Esta muerte del hombre viejo la pone Dios en la mano del hombre nuevo. Y todo esto ocurre dentro de nosotros. Dios mata al hombre viejo, acaba por arruinarlo, hasta que lleguemos al momento de la muerte, que es entonces cuando definitivamente nos deshagamos del hombre viejo, es decir, de todas estas tendencias pecaminosas, de todos estos instintos. Y finalmente, hermanos, acabemos por apretar el cuello del monstruo que nos cargamos adentro. Y finalmente quede ahí. Esta es la obra del Espíritu en esta parte nueva que Pablo llama el hombre nuevo. Y entonces esta tensión interior de la que nos habla Pablo aquí, en Romanos capítulo 7, para terminar, hermanos. Es la única manera de explicarnos este pasaje. Y bendito sea Dios que tenemos este pasaje, porque podemos entender entonces esta lucha interior. Dice, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que combate. Estamos hablando de una batalla interior. Hermanos, además que todos la tenemos, ¿no es cierto? Combatimos contra nosotros mismos, contra el mal que está dentro nuestro. Veo otra ley en mis miembros. Noten ustedes en los miembros que son o eran usados por el hombre viejo para expresarse, pero ahora en Romanos 6 dice, ahora por primera vez podemos presentar los miembros del cuerpo para servir a la justicia. Vean ustedes la unidad del pensamiento de Pablo. Ni una sola palabra está puesta de más, ni una sola está puesta fuera de lugar. Todas coinciden una con otra, y una lectura más pausada que la que yo estoy haciendo aquí de este pasaje de Romanos y de Colosenses y de Efesios les puede descubrir otras tantas conexiones muy importantes. Que terminan por amarrar todos estos pasajes de una vez. Que nos permitan tener una visión realmente profunda de esto. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente. Ahora, noten ustedes cómo Pablo puede usar otra palabra. Es un poco complicado, yo sé, pero cuando dice contra la ley de mi mente, no es la mente, perdón, ¿la mente de quién? Porque dice que este pecado combate la mente. Si estamos hablando de dos fuerzas, el mal y el bien que se combaten, si hemos podido identificar a este hombre viejo en Pablo, entonces este combate del mal es contra la mente santificada del hombre nuevo. Esta mente que se deleita en la ley de Dios, al contrario del hombre viejo, que es descrito así, dice, porque la manera de pensar. Noten ustedes, manera de pensar, mente o mentalidad. Frónimos en el griego. Está hablando de dos situaciones pensantes, una hacia el bien y otra hacia el mal, porque nosotros tenemos entonces dos voluntades, dos direcciones, dos concepciones de la vida, dos impulsos contrapuestos.
Y es tan tremendamente fuerte esta propensión al mal, que tal parece como si Pablo estuviera encerrando todo este pasaje de Romanos 7 en algo así como un aparente fracaso. No puede hacer el bien que quiere. Pero Pablo está presentándolo de una manera tan fuerte para que nos demos cuenta realmente de qué tamaño es la batalla y quién es el enemigo que tiene aquí frente a sí. Porque sabemos en el resto del contexto de Pablo cómo es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque así como Pablo identifica el mal como una ley, ya lo habíamos leído, descubro esta ley que el mal está en mí, así el mismo Pablo es confortado y se muestra en un vivo contraste la obra de Dios, que es la obra del Espíritu, que es ley también, tan operativa, tan tajante, tan definitiva, tan determinante como la ley del pecado, pero mayor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pasamos entonces los creyentes por una serie, hermanos, ciertamente de dolores. Sí, no lo vamos a negar. De sufrimientos, comenzando por nosotros mismos. Pero hermanos, cuando el Espíritu de Dios en el hombre nuevo está tratando estos dolores y estas confrontaciones, está haciendo que estos dolores y estas confrontaciones se vuelvan para nosotros algo maravillosamente bueno. Tanto es así esto, que Pablo dice: yo me gozo en las tribulaciones, porque yo sé que la tribulación produce paciencia. Esto es lo que ocurre en la mano de Dios con todos nuestros problemas de todas las clases que nos llegan a la vida. Externos e internos. Alcanzamos a ver la mano de Dios que dice: yo sé que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter probado. ¿Cómo es que se fortalece esta nueva naturaleza de nosotros? Este hombre nuevo en potencia, en carácter probado, en meterle, hermanos, a la espina dorsal, hermanos, una palanca de acero inoxidable, de titanio. ¿Cómo es que la decisión y la determinación del hombre nuevo cuajan a través de esta lucha interna? La tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Esperanza de la gloria de Dios. Esperanza de que vamos a llegar finalmente. De que el Señor completará su ciclo perfecta y acabadamente. A diferencia de, hermanos, cómo es que el mal y todas estas vicisitudes negativas que nos llegan, cómo es que producen un efecto contrario. Miren, el mal en el mundo produce resentimiento, produce animadversión hacia los demás, produce resequedad, produce angustia y la gente se muere de cáncer. Pero en la mano de Dios todas estas tribulaciones se convierten en algo de lo que Pablo puede gloriarse, porque sabe que Dios está produciendo un fruto bueno en todas estas cosas, porque todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito.
esta parte renovada nuestra, esta parte dada por Dios, esta parte creada va a crecer y va a prevalecer porque es el Señor el que nos lleva siempre en triunfo. Es Él el que nos hace más que triunfadores, aunque a veces pasemos por unos valles de sombra y de muerte que pueden dejarnos, hermanos, muy lastimados. La importancia de la comunión de los creyentes que podemos nosotros, cuando nos vemos tirados, tomarnos de la mano y levantarnos. Sacudirnos mutuamente el polvo, darnos un abrazo, un beso, dar un alimento, un trago de agua, una rebanada de pan y seguir. Porque como decimos en México, dice, arrieros somos y en el camino andamos. Hoy por ti, mañana por mí. Y finalmente, hermanos, quiero que veamos esto que dice, porque clama Pablo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice algo que puede sorprendernos profundamente. Dice, gracias sean dadas a Dios por Jesús, el Mesías, Señor nuestro. ¿Por qué va a dar gracias Pablo? Por algo que puede parecernos insólito. Dice, así pues yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, con esa mente renovada que mencionaba antes. Pero con la carne a la ley del pecado. Y dice queda uno como condorito que sale disparado hacia atrás y dice, pero ¿cómo puedo yo darle gracias a Dios por la carne? Porque está dando gracias Pablo diciendo, gracias te doy Señor que con mi mente, con esta mente del hombre nuevo, esta mente renovada te sirvo, pero con la carne te sirvo al pecado. En todo caso, Pablo debiera lamentarse mucho de que con la carne sirve a la ley del pecado, al pecado, pero en realidad viéndolo como debe de verse en todo este contexto, ¿de qué está dando Pablo gracias? Está dando Pablo gracias porque pudo descubrir en este conflicto esta doble naturaleza interior que Pablo tenía. Da gracias a Dios porque en esta situación que Pablo nos ha contado, de que hace y no hace, este descubrimiento del pecado como ley adentro lo ha llevado a descubrir finalmente que él como creyente es un hombre con dos naturalezas. Está el hombre, el Pablo nuevo hombre y el Pablo viejo hombre viviendo en él. Y de esta manera, hermanos, Pablo da gracias porque este es un descubrimiento maravilloso de la gracia. No es que Pablo se goce con que él con su carne sirva al pecado, no, descubre dentro de él que hay el pecado que combate, el pecado que sirve, la disposición, la inclinación pecaminosa interior del hombre viejo que sirve al pecado, y descubre al mismo tiempo que hay una esperanza para él en el hombre nuevo que Dios le ha puesto, le ha injertado adentro, que es la esperanza que todos nosotros tenemos o debemos tener. Por esto le agradece Pablo. Nos descubrimos como seres con dos personalidades, hermanos, pero no es algo que nos caiga de sorpresa porque Cristo mismo es así. Y resulta que la condición que tenemos nosotros con el hombre nuevo nos hace, como dice Pablo, ser espirituales. Los nefmáticos, de nefma, espíritu. Vosotros que sois espirituales. Porque como es el celestial, tales somos los celestiales. Porque nosotros somos una nueva creación en el segundo Adán. Somos una nueva creación en el hombre, en el segundo hombre que es Cristo Jesús. Pertenecemos a una nueva raza de gente y todo lo que comenzó, porque nos tomó Dios de Adán,
nos ha escogido de esa gran masa de perdición. Él erradica de nosotros todo lo que es Adán para constituirnos completamente como raza suya, como pueblo suyo, porque así como Adán, el de la tierra, el terrenal, tiene una descendencia porque es cabeza de una raza de gente, que es como Él es. Así en el segundo Adán que está frente al primer Adán, nuestro Señor Jesús es también cabeza de una nueva raza. Dios ve pues a la humanidad sobre la base de dos cabezas. Y como el terrenal, tales los terrenales. Y como el celestial, tales los celestiales. Y nosotros somos estos, hermanos. Adán es psíquicos, de la palabra psijí, alma. Él es almático. Nosotros somos nefmáticos, como Él es, porque Él es espíritu, nefma, vivificante. Entonces somos parte de una nueva sociedad, de una nueva criatura, y hermanos, esto queda perfecto para finalizar con este texto que dice, porque todos los que están en Cristo son nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, pues siento mucho haberme tardado tanto, pero como es la última vez que los voy a ver, bueno, hasta no sé cuándo, y agradecer muchísimo su paciencia, como la de hoy. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el amor que nos han mostrado, por el amor cristiano que ha estado presente todos los días en estos días inolvidables que hemos pasado con ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, les abrazamos, les besamos en el nombre de Cristo Jesús. Y confiamos en que pronto podamos volvernos a ver antes de que otra cosa pase, nos volvemos a ver por segunda vez. Hermanos queridos, Dios les guarde.